siempre y para siempre, Cristo. Te adoramos en este día. Gracias por un día más de vida, por tu misericordia, tu gracia y por tu amor. Venimos aquí, Señor, a este lugar a ser edificados, a estar también en una común unión como hermanos en Cristo, y para poder disfrutar de las gracias ministeriales de cada uno, Señor. Pero también venimos a congregarnos para aprender, para conocerte más, para comer de ti y alimentarnos de ti, precioso Cristo. Eres nuestro único alimento. Tú eres nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro todo. Por eso te honramos y te adoramos. Y te damos gracias, Señor, por la vida que impartiste en nosotros, por esa nueva naturaleza y por todo lo que tú pagaste en el consumado. Estamos agradecidos, es algo que no podíamos pagar, pero tú lo hiciste por nosotros con ese amor inigualable. Gracias, gracias por todo, Cristo. Te honramos en esta noche y te adoramos, y venimos a ser edificados en esta palabra, el nuevo pacto, en esta palabra de gracia, en esta palabra de reino, y entender un poquito más, Señor, acerca de tu maravillosa y perfecta voluntad. Venimos a aprender y a comer de ti, Señor, para ser edificados y crecer en la cabeza que eres tú, hasta que tú seas formado y cada día te sigas formando nosotros, para un día poder expresarte de una manera perfecta, de una manera gloriosa, donde tú uses nuestras vidas para que esta humanidad te conozca, Señor. Eres tú haciendo la obra a través de nosotros, y eso es lo más grande y glorioso. Pero nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra vida, a ser entendidos, Señor, y proponernos a comer de esta gloriosa palabra que tienes para nosotros el día de hoy en Cristo Jesús. Derribamos argumentos y fortalezas mentales en Cristo Jesús. Creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, Señor. Es esa mente en la cual podemos entender lo eterno, que humanamente con nuestro cerebro no lo podemos hacer, pero con la mente de Cristo sí, Señor. Gracias por todo, Espíritu Santo, porque glorificas a Cristo, porque tú eres nuestro Maestro, nos enseñas todo aquello que había estado oculto por siglos y edades, pero ahora ha sido revelado a tus santos por tu maravilloso Espíritu. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bendecidos en Cristo, bienvenidos, y vamos a continuar con el tema que se llama, bueno, creo que le seguimos poniendo todavía promesa, hablando pacto eterno, pero transicionamos de esa enseñanza, transicionamos, pero no es porque la dejamos inconclusa, sino más bien porque es necesario analizar un contexto, en su contexto, el libro de los Hebreos, de una manera ligera, no profunda. La finalidad principal es que usted entienda por qué se llega a Hebreos capítulo 6, que es el que vamos a ver ahorita. No aparece en pantalla, no tenemos ahí. Hebreos capítulo 6, por favor, versículo 18 y 19, por favor. Si usted lo puede ver en la nueva versión internacional sería excelente. Creo que tiene un poquito más luz. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18, por favor. Es importante entender por qué estamos viendo el libro de los Hebreos. Es para entender lo que el pacto eterno, obviamente, porque viene en Hebreos capítulo 13, creo el 20, por ahí viene lo de pacto eterno. Es importante que usted pueda entender. Muy bien, vamos a hablar más con la bienvenida, no nada más a los que estamos acá reunidos, sino a cada persona que nos está viendo a través de estos medios de comunicación, todos los que nos ven de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica y cualquier otro país, continente, habla hispana, y cualquier persona de la República Mexicana también. Cada población, ciudad, estado son bienvenidos, bendecidos en Cristo. Un abrazo para ustedes. Ok, pues si tuviese la oportunidad de compartir, hágalo, porque creemos que va a ser de edificación esta palabra. Damos la más cordial bienvenida a Rosara Morales, que ya está conectada, Alexa también, que ya está conectada, y bueno, todos los demás que se van a ir conectando.
paulatinamente pues son bienvenidos. Ok, bueno, pues vamos a Hebreos capítulo 6. Y bueno, comentarles antes de Hebreos 6 que vamos a comenzar, yo creo que 2025, enero de 2025, ya que usted venga bien comidito de vacaciones, bien, bien paviado y bien, ¿cómo se llama? Y bien paneado y bien tamaleado y bien pozoleado, con unos kilitos de más. Vamos a anunciar también a nuestros amigos que no ven por internet, también vamos a anunciar el curso que vamos a dar de sanidad y milagros, o el curso de los que sanan y los que hacen milagros. Es importante, 1 Corintios 12:28, es importante entender ese misterio, primero porque creemos que todos tenemos que fluir, sobre todo en los dones de poder, fe, milagros y sanidades. Ese es uno. Yo creo que toda la iglesia tiene la capacidad para operar en los dones. Yo en lo personal no creo yo en esos tres dones en lo personal, ¿no? Los demás dones los dejamos ahí como pendientes, pero estos dones creemos que cada persona que cree puede operar en esos dones, o el Espíritu Santo lo puede usar para sanar a los enfermos. Ese curso va a ser como una capacitación más que pueden recibir para que el Espíritu Santo los use y usted pueda ver milagros creativos en su ministerio, en su vida, para que otros puedan sanar enfermedades incurables, su propia familia puede ministrarlo y sanar enfermedades incurables o curables, y que realmente mostremos esa faceta del Espíritu Santo. No nada más es mostrarnos, glorificar y revelarnos a Cristo, sino que es lo más importante, ¿no? La faceta o el ministerio más importante del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo, ¿okay? Mostrarnos al Cristo eterno, para comer y alimentarnos de Cristo, para que haya un crecimiento en Cristo y una formación de Cristo. La segunda operatividad del Espíritu Santo, que son los dones, también tenemos que comprenderlos más que aquel que se está estudiando en un seminario, porque esto no se lo enseña en un seminario. Vamos a salir también de muchas ideas preconcebidas acerca de los dones del Espíritu Santo. No vamos a caer en el misticismo. Obviamente el misticismo es todo aquello que es espiritual, pero no necesariamente es dado por el Espíritu Santo o es bíblico. Vaya, no todo aquello donde opera el Espíritu Santo significa hay muchas cosas espirituales, pero no todo lo espiritual viene del Espíritu de Dios. Entonces todo lo que no viene del Espíritu Santo se puede llamar misticismo. Ahora bien, queremos darle este curso como una capacitación más, porque cualquiera que dice, bueno, yo estoy estudiando un seminario para algún día ser pastor, maestro, o pertenecer a los 5 ministerios, pero regularmente nunca se les enseña cómo poder ellos disponer su vida o usar, como Dios los use como vasos para poder mostrar ese poder milagroso para sanidad a los enfermos, ¿no? Segundo, porque he visto muchos hermanos en Cristo, cesacionistas, que están muriendo por la inoperatividad de los dones del Espíritu Santo. Han muerto porque no creen en los dones del Espíritu Santo. Sobre todo nos vamos a enfocar a los de fe, ¿no? Fe, milagro y sanidad, a los de poder. Y hemos visto muchos hermanos en Cristo que no disfrutan de la salud, de la sanidad en sus cuerpos, y duran menos tiempo sobre la tierra. Por eso es importante hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, sobre todo los de sanidad y milagros, ¿no? Eso es lo que nos vamos a enfocar. Ya los otros ya no, porque realmente es una, ¿cómo le puedo decir? Es una necesidad que todo ministro también opera en ello, ¿no cree? O sea, no podemos, ejemplo, lo más importante es la formación de Cristo, pero en la formación de Cristo, de ahí la idea de la formación de Cristo es que usted madure, pues, pero en lo que usted madura y en lo que el Espíritu de Cristo opera a través de usted, en esa etapa se nos puede morir. ¿Entendemos? En otras palabras, yo creo que debemos de madurar, y entre más formación de Cristo, más operatividad de Cristo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay más operatividad de Cristo, pues ¿qué cree? Todo lo que hizo en la época que anduvo en el cuerpo de Jesús se va a ver aquí en la tierra. ¿Me entiende? Todo lo que se ve ahí. Entonces, todo eso que se vio ahí, es la misma operatividad del Cristo eterno, pero en otra
fase diferente, ¿estamos de acuerdo? Y esa parte yo creo que le hace falta a muchos ministros y al cuerpo de Cristo, y en eso por eso queremos enseñarle. En primer lugar, para que viva más tiempo sobre la tierra, para que no tenga que morir a corta edad, porque vamos a disfrutar de esos de sanidad y milagros para nuestras vidas. Entonces es importante iniciar con ese curso, yo creo que regresando a 2025. Entonces, para que poco a poco vamos a ir dando pequeños tips para el curso, y usted va a poder comprender cómo Dios lo puede usar a usted para milagros. No hay ningún impedimento, ¿me entienden? Yo no creo en la soberanía de Dios respecto a los dones de poder, no creo. O sea, no creo que Dios a Filigonio le hizo un milagro y lo sanó de cáncer, y al Pancracio lo dejó morir de cáncer. Yo no creo en eso. ¿Sí me entienden? O sea, yo no creo que Dios sea injusto para soberanamente decir voy a sanar al Pancracio y al Anastasio que se nos vaya a la tumba antes de tiempo, porque a él no lo quise sanar. Esa soberanía no existe, esa soberanía es arbitraria, no existe. Si entendemos la soberanía de Dios, entendemos que el Pancracio creyó en sanidad, creyó en el poder milagroso para sanar, y el Anastasio no creyó. Así fue el asunto. Entonces no es Dios llevándose unos antes de tiempo. Entonces eso lo vamos a ver ahora que veamos el curso de cómo sanar a los enfermos, ¿no? Algo así se va a llamar el curso. Ya luego estaremos dando más información. Muy bien, pues saludamos al pastor Federico, que nos ve desde allá, Portland, Oregon, a Claudia y a todos los demás que se van a ir conectando. Bendecidos en Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18, por favor. Por eso Dios, ya lo tenemos ahí, no, versión internacional. No, versión internacional. Hebreos 6, 17, 18 y 19. Por eso Dios, queriendo mostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades incambiables o inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso en los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Perfecto. Muy bien, pues estamos viendo ahora, para poder entender el ancla firme en la cual debemos estar nosotros anclados, valga la redundancia, y tengamos esa seguridad de salvación, esa seguridad y esa firmeza de preservación de la vida, esa seguridad y firmeza de en dónde estamos, en quién estamos, que es en Cristo, y no andar de ambulante, que si hoy voy a creer que soy salvo, mañana creo que no soy salvo, etcétera. No se trata de sentir, se trata de una seguridad, y por eso tenemos que analizar el libro de los Hebreos. Por eso, porque en primer lugar era un público demasiado, eran niños en Cristo, no estaban educados en la palabra de justicia, no eran expertos en la palabra de justicia, no entendían mucho la gracia, por ello estaban combinando y alternando otras doctrinas diferentes a la doctrina de Jesucristo. A ellos en cierta manera se les habló de una manera exhortativa. El libro de los Hebreos es una exposición de un sermón básicamente pastoral para un público que literal se estaban apartando de la fe en Jesucristo, o porque habían recibido el conocimiento de la gracia del reino de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo habían recibido, pero lo recibieron por alguien de segunda generación, no lo recibieron directamente el apóstol Pablo, lo que quiere decir que ya gran parte lo habían olvidado ellos y estaban desviándose a doctrinas que creían que los ángeles eran esos personajes que venían en un futuro a tomar el mundo venidero, y a través del el arcángel Miguel con los ángeles, en lugar de Jesucristo en la segunda venida. Creían ya que había un Melquisedec que iba a venir a redimir a la humanidad, una segunda redención o una redención final. Póngase a pensar. Aunado a esto era la combinación de aquellos rituales de la ley de Moisés, donde en Hebreos capítulo 6 versículo 1 habla precisamente los rudimentos de la doctrina de Cristo. No es la doctrina de Cristo, son los rudimentos, aquello que apuntaba, aquello que señalaba, aquello que era un preámbulo basado en la ley de Moisés y que apuntaba a Jesucristo, las sombras, tipos y figuras, de tal manera que realizaban todos los rituales de la ley, guardaban los días de reposo,
tenían por más importante sacrificio animales y continuamente hacían las obras de arrepentimiento eran continuas, obras de arrepentimiento, porque sacrificaban animales cada vez que se equivocaban, como dice el autor de los Hebreos, cuando dice en Hebreos capítulo 6 versículo 4, y recayeron. Eso recaer no significa morir espiritualmente, recaer significa un simple desliz que tuvieron. Y nuevamente dice Pablo, el autor de los Hebreos, porque no es Pablo, es un estudiante, una persona que de segunda generación recibió la palabra, ¿ok? Entonces es importante entender. De tal manera que cuando culminamos con el análisis de este libro, usted va a entender la firme ancla, con la cual quería el autor a los hebreos, que los hebreos estuvieran firmes. Había una persecución. Quiero leerle un poquito de la persecución que había. Saludamos también a Nando Guadalupe, que nos ve de allá de Chicago, Illinois. Quiero darle un poquito de historia también de lo que está sucediendo en el año 64. En el año 64, el 19 de julio del año 64 después de Cristo, hay que entender esto, ¿no? Muchas de las fechas van desfasadas regularmente con 3 años más o menos, ¿no? Porque el año 0 no fue necesariamente, se contó correctamente el nacimiento de Cristo. Por ahí la mayoría de los eruditos dicen que son 3 años por ahí de diferencia, ¿no? Más o menos del nacimiento de Cristo. Entonces, el año 64 después de Cristo, Roma sufrió un gran incendio y se difundió el rumor de que el emperador Nerón básicamente era el culpable. Había un rumor general. ¿Qué hizo Nerón? Estaba como 70 o 50 kilómetros fuera de Roma, perdón, de Jerusalén, donde fue fue en Roma el incendio, creo, déjenme checar. Le había aparecido un escenario durante la catástrofe. Este hombre se prendió fuego. Nerón trató de contrarrestar el rumor ayudando a las víctimas del incendio y patrocinando una serie de actividades. Nada funcionó, así que tuvo que buscar culpables. Encontró a los cristianos chivos expiatorios más adecuados. Fue en Roma, ¿no? Unas semanas después del incendio, Roma fue escenario de todos los tormentos imaginables o inimaginables. Fue Roma. De todas las provincias de Roma que se incendiaron, excepto 2 no se incendiaron, y en esas 2 vivía la mayoría de judíos y cristianos, judíos de la época. Por obviedad, la mayoría concuerdan que había un hombre llamado, creo que Tácito, algo así, si más no recuerdo el nombre de la persona, el autor de un libro acerca de la historia del incendio y de la destrucción de varias provincias de ahí, de Roma. De tal manera que a los que se le echó la culpa eran los cristianos y cristianos judíos eran de la época. De tal forma que empezó la persecución de los cristianos y se extendió por todo el imperio romano. Algunos cristianos fueron quemados vivos, otros fueron cocidos dentro de pieles de animales salvajes y echados a los perros. Otros fueron crucificados o exhibidos en el circo. Se cree que el apóstol Pedro era una de las víctimas de esa masacre, el apóstol Pedro. Y otros dicen que el apóstol Pablo también. En el año 64 aproximadamente sucedió eso. Estamos hablando 6 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Ya empezó la persecución. Cuando se escribió la carta a los hebreos, entre esas épocas más o menos, entre 64 y 70, imagínense qué persecución tan fuerte había. Por eso el autor de los hebreos tiene que hablarles de esa manera, tanto expositivamente, mostrándoles a Cristo como superior a todo. Y segundo, una exhortación con la finalidad de poder darles a entender a ellos. Inclusive el capítulo 11 de los Hebreos, recuerda los héroes de la fe, ¿sí recuerda eso? Nosotros lo utilizamos más que nada para decir, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y lo utilizamos en obtener cosas materiales, ¿no? Y no está mal, ¿no? No está mal. Pero en ese sentido la fe era para preservar la vida, imagínense, para preservar la vida y no negar a Cristo cuando los llevaban a donde tenían que negarlo, porque literalmente tenía que pisotear ellos, escupir en el piso y pisotear y renegar, blasfemar y maldecir a Cristo. ¿Sabía que eso sucedía? Y el que no hacía eso, ¿qué cree? Moría. Por eso le digo que el análisis al libro de los Hebreos no es nada más sacar una doctrina, Hebreos 6, y que
por la fe tengo que visionar, que tengo un carro. O sea, ellos era diferente, no era obtener cosas. La fe de ellos tenía que mantenerse firme en preservar la vida. Imagínense qué tan fuerte era. Entonces, para que usted entienda el contexto de Hebreos 11, tiene que leer todo el libro y entender el contexto histórico, cultural y político que está sucediendo en la época. ¿Okay? De tal forma que a través de Hebreos 11 les empieza a narrar, mira, estos, a pesar de que padeció Moisés, vituperio, etcétera, pero sin embargo no dejó poner la mirada en el galardón. ¿Recuerda esa parte de Hebreos 11? Hablando de Abraham, cómo dice que llevó a su hijo y cómo lo recibió en sentido figurado. Es decir, la fe de ellos pudo preservarlos. Y estamos hablando de una fe natural donde le creyeron a Dios, ¿sí? Ahora cuanto más que tenemos la fe del Hijo, la fe de Cristo, en la cual operamos en ese tiempo, en la cual nosotros podemos disponer nuestro corazón para que Él opere a través de nosotros. Imagínense, es algo más maravilloso y grande, ¿no? Sin embargo, tenemos que analizar, a lo mejor de manera ligera, no tan profunda, algunos textos bíblicos del libro de los Hebreos y entender un contexto general para entender por qué tuvo que hablarles de un pacto eterno, mostrándole la fidelidad de Cristo en ese pacto. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver que Cristo es superior a los ángeles en su persona. Hebreos capítulo 1, versículo 4, por favor. Listos, Hebreos 1, 4. Entonces había una gran persecución en ese tiempo, imagínense. El circo romano quemado a las personas, los vestían de piel para que los perros lo mordieran, imagínense. Que usted lo vistan de piel y luego lo echen a unos perros hambrientos ahí. En el circo romano ante las fieras, o sea, no era tan sencillo. No era tan fácil lo que estaban pasando los cristianos o los creyentes del primer siglo. No era tan fácil. Ya Hebreos capítulo 1 versículo 4. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. ¿Cuál es el nombre que heredó Cristo Jesús? ¿Será Jesús el Salvador o el nombre de Hijo de Dios? Vamos a seguir leyendo Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres ¿qué? Mi hijo. Entonces, ¿cuál era el excelente nombre que había recibido? El nombre o la nominación de hijo, ¿ok? Superaba con excelencia. Ok, Hebreos capítulo 1 ya. Estamos en... Voy a cambiar a otra traducción aquí, por favor. Hebreos capítulo 1 versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo creo que lo estoy leyendo yo en la Nueva Versión Internacional, si mal no recuerdo. Lo vas a ir leyendo ahí mismo, ¿no? Hebreos 1:6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tan es así, tan superior, que Él recibe adoración de ángeles, no al revés. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué? Porque los judíos del primer siglo, erradamente o doctrinalmente, creían que los ángeles iban a venir a imponer un reino venidero, que venía el arcángel Miguel y los ángeles venían a establecer ese reino. Y ahora le dicen a todos los hebreos, no van a ser los ángeles, es Cristo superior a ellos. ¿Ya? Hebreos 1:6, además al introducir el primogénito en el mundo, que lo adoran los ángeles. 1:7, en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Hebreos 1:7 en la Reina Valera, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad, es el centro de tu reino. ¿De qué estaba hablando? El Salmo 102. Versículo 25 ya apuntaba a quién, al Hijo de Dios, el Cristo eterno que venía a manifestarse en carne, ¿ya? Entonces él le dice ahora el Hijo es superior a los ángeles.
Pero ¿cuántos saben que si usted está en el Hijo, usted es superior a los ángeles también? ¿O se cree inferior a los ángeles? ¿O usted se cree un ángel? Capaz que es así, ¿no? Como les dije la otra vez, que había gente que creía que tenían un ángel adentro. O sea, ya no eran espíritus renacidos, sino ahora era un ángel adentro de ellos operando. Imagínense, no entienden el Espíritu de Cristo que opera en ellos, ¿no? Ya, versículo 9. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces los salmos decían que Cristo es Dios, en otras palabras, ¿sí? Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecen como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles, versículo 13, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. ¿Entendemos la superioridad de Cristo, del Hijo? ¿Entendemos la superioridad que usted tiene en Cristo, por estar en Cristo? Ese es un beneficio de usted. Por añadidura es un beneficio de usted. ¿En qué sentido? En que usted está sentado juntamente con Él en lugares celestiales, Efesios 2:6. ¿Se da cuenta? En un lugar de autoridad, señorío, gloria. ¿A cuál de los ángeles dijo siéntate a mi diestra? A ninguno. Solamente al Hijo eterno. Ahora, a los ángeles en su obra, capítulo 2. Cristo es superior a los ángeles, pero en la manera de obrar. Hebreos capítulo 2, por favor. Versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Entonces, ¿cuándo se fue menor que los ángeles? ¿Será acaso que es menor? ¿O cuándo fue menor? Porque si hubo un tiempo que fue menor. ¿Sabe dónde? Donde se le cargó el pecado de usted y el mío. ¿Entendemos? ¿Sí entendemos o no? Ahí fue menor, porque dice a causa del padecimiento. ¿Sí no dice ahí? En ese sentido nada más, cuando muere en la cruz y se le carga el pecado nuestro. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte es decir, cuando Él muere, es cuando se le considera en el mundo espiritual, en ese sentido, menor. Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsiste, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Se ha dado cuenta? Ni un ángel murió por nosotros. Por eso Cristo es mayor y superior en qué? En lo que Él hizo y vino a ser a la tierra por nosotros. ¿Entendemos? Ni un ángel murió por nosotros. Por eso Cristo es superior en la obra, superior a los ángeles. En la obra que pueden hacer los ángeles, que son espíritus ministradores que están al servicio de aquellos que son herederos de la salvación. Según Hebreos 1:14, ¿no? Ahí están los ángeles como ministradores. Ellos nos sirven a nosotros, sirven a aquellos que son herederos de la salvación. ¿Ok? Por eso es que gozamos y disfrutamos de una protección divina. ¿Se da cuenta? Cuando a Cristo lo iban a crucificar, dice: yo puedo enviar, hablando de muchísimos ángeles, ¿no? Miles de ángeles, una legión de ángeles, y podían haber rescatado de la muerte a Cristo, ¿sí sabía? Pero convenía que Él muriera por nosotros. Si Él no muere, pues ¿cómo puede redimir? ¿Cómo puede redimir y pagar el precio que nosotros no podíamos pagar? Él podía enviar, ¿sí? Pero no lo hizo. Entonces había ángeles que le sirvieron a Cristo Jesús en el desierto. Ángeles nos sirven a nosotros, pero muchos no utilizan los ángeles por ignorancia. Pero al hablar usted la palabra, ángeles ejecutan la palabra. ¿Entendemos?
Entonces tenemos protección divina del Señor y protección divina aún de ángeles ministradores a nuestro servicio. Superior a Moisés, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué les decía esto a los hebreos? Porque ellos tenían el mayor superior. ¿Sabe que el mayor personaje y el ídolo de ellos sabía que era Moisés? ¿Sí sabía o no sabía? A tal grado que a Pablo se le denominó apóstata de la ley, apóstata de Moisés. ¿Por qué? Porque Pablo decía que la ley ya no tenía funcionalidad para este tiempo, para la iglesia de Cristo, que ya había sido abrogada, que ya había sido abolida, que solamente había sido un ayo para llevarnos a Cristo, que ya no tenía una funcionalidad para nosotros. ¿Sabe que no tiene funcionalidad la ley? Hay algunos que todavía la usan, creen que la ley se combina con la gracia, es decir, dicen ellos, tengo que ir al mundo, al muerto espiritual y decirle, la ley dice que eres pecador por esto, por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Has cumplido todos los mandamientos? 10, no, pues no los he cumplido. Pues la ley dice que eres pecador. Y después los llevan a Cristo. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Yo estoy de acuerdo con la idea de presentarles a Cristo. No irme a la ley, sino a Cristo. Cristo es suficiente para que la gente acepte, reciba y crea al Señor Jesucristo. No necesita usted combinarlo con la ley, ¿sabía? ¿Por qué no necesita combinarlo con la ley? Porque si usted va y le predica a un familiar, eres pecador, Filigonio. ¿Por qué? Porque eres malo, Filigonio. Y él le va a decir, no, es que soy muy buena persona. Ayudé a una viejita a cruzar la calle el otro día y le di de comer a un niño hambriento en la calle. Pero le va a decir, pero no has echado ni una mentira, Filigonio. ¿Estás seguro? ¿Ni has mentido un día? ¿No le has mentido a tu esposa algún día? ¿No le ocultaste un poco de salario ahí, del aguinaldo que te pagaron menos? ¿Estás seguro, Filigonio? Y entonces el Filigonio empieza a asustarse, pues. No, pues sí es cierto que le mentí a mi esposa. No le reporté todo el aguinaldo. ¿Y qué cree? Es para que el Filigonio se sienta culpable y venga la solución que es Cristo. No es esa manera de predicar. Vea el último capítulo de Hechos, cómo predicaba Pablo. Dice que predicaba el reino de Dios y a Jesucristo, nada más. No les metía la ley para que se asustaran y luego recibieran a Cristo. Porque, ¿qué pasa si usted predica la ley y los asusta y luego vienen a Jesucristo? ¿Qué pasaría? Reciben a Jesucristo por miedo, temor a que les vaya a pasar algo malo, y eso no es fe. O sea, eso no es creer en Jesucristo. ¿Me entiende? La persona lo va a hacer por temor, por miedo, no lo va a hacer porque cree. Es suficiente Cristo para que el Espíritu Santo redarguya a la persona de pecado. Es suficiente Cristo. ¿Sabía o no? Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes, versículo 1, del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y le voy a dar algo muy importante, fíjese. Cuando habla de profesión, habla de confesión, confesar, ¿no? Profesar. ¿Qué fe profesamos? ¿Qué fe hablamos? ¿Sí entiende? ¿Qué fe hablamos? ¿Qué fe profesamos? Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Somos participantes del llamamiento celestial, considerado al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión. O sea, nuestra confesión siempre va a ser Cristo Jesús. Se va a dar cuenta que usted va a Hebreos capítulo 10, se va a dar cuenta de lo que estaba sucediendo con los hebreos, para tal manera que muchos estaban, la verdad, queriendo negar a Jesucristo para salvar su vida en ese tiempo. Muchos de ellos estaban queriendo dejar la fe en Jesucristo para salvar su vida, muchos de ellos. Mire, aquí le voy a dar un poquito. Versículo 36, un poquito nada más. Bueno, 35. ¿Qué dice el 35? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene un ¿qué? Grande galardón. Recuerda cuando le hablé de Hebreos capítulo 2,
del 1 al 3, ¿recuerda cuando le hablé? ¿Qué pasará con nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Recuerda Hebreos capítulo 2. Si descuidamos, ¿recuerda esa parte? Y que yo los llevé a los galardones de segunda carta a los Corintios capítulo 5, ¿recuerda? Aquí usted va a entender de lo que está hablando Hebreos capítulo 2 y se va a dar cuenta que no está hablando de pérdida de la salvación, está hablando de pérdida de galardones, porque no están retransmitiendo la palabra que oyeron, ¿sí? Aquí dice, mire, no perdáis vuestra confianza que tiene que, no pierdan la fe, confianza es fe, pistis, pisteo, no pierdan esa fe que tiene una gran recompensa. ¿Por qué no pierdan la fe? ¿En qué sentido no la van a perder? En el sentido de que te van a llevar al tribunal, te van a decir que niegues a Cristo, que pisotees su sangre, que escupas en el piso, que niegues, que lo maldigas. ¿Sabía? Eso estaba pasando en la iglesia primitiva. Por eso le digo, nunca se va a comparar. ¿Qué pasa si usted no hacía eso? Pues lo mataban, sencillo. Por eso le digo, la carta, el libro de los Hebreos no es para... Sí tiene obviamente que tiene, es aplicable, puede ser aplicable para la iglesia actual, pero usted tiene que compararse. En el sentido de que usted está pasando por ese tipo de tribulación, ¿lo quieren matar para que niegue a Cristo? Porque muchos han dicho, es que el que negare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Y dice, bueno, esa persona es que pecó voluntariamente. Y pecar voluntariamente es que cometió un pecadito ahí, no sé, que empezó a ver a la Reina del Sur los 24 horas al día, de lunes a domingo, algo así, ¿no? Y que el hermano no se quiere congregar porque se le lleva en la cantina. ¿Qué le hace falta a ese hermano? Renovar el entendimiento, transformar el alma, y que la vida del espíritu pueda impregnar al cuerpo también, ¿ok? Entonces, pero ya los condenan a estos hermanos y ya no tienen solución porque pecaron voluntariamente y negaron, afrentaron al espíritu de gracia, pisotearon la sangre de Cristo y ya no hay perdón. Lamentablemente se utilizan esos pasajes para ese tipo de personas, ¿sabía? Pero no entienden lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Si no entendemos el contexto histórico, cultural y político, no vamos a entender por qué el autor de los Hebreos escribió lo que escribió. ¿Sí? Para que usted no crea que la gente, las palabras exhortativas del autor de los Hebreos, para que vea que no son en el sentido de condenarlos, sino de animarlos, poniendo en comparativa todos los héroes de la fe, para decirles que si ellos resistieron, ¿por qué ellos no van a resistir? La tentación ¿a qué? A negar a Cristo Jesús. Ahora yo le preguntaría, ¿alguien puede negar a Cristo Jesús y conservar la salvación? Claro. Sinceramente, cuando en su trabajo le dice, ¿tú eres cristiano? Y es que, pues voy allá porque una amiga me invitó allá a la congregación con los cristianos, pues, pero eres cristiano, hijo de Dios, ¿realmente sigues a Jesucristo o Jesucristo está en tu vida? Pues es que lo que pasa es que, mira, te voy a explicar, imagínense. A mí me tenían del aburrido, me tenían como el hermanito santo, algo así me tenían ahí donde trabajaba yo. Sin embargo, nunca negué a Cristo, les prediqué a Cristo a varios de ellos, de los compañeros. Todos sabían que era creyente, que era hijo de Dios y que estaba en Cristo Jesús. Todos ellos supieron, ni uno se quedó sin conocer la verdad. Entonces, ese negar no es al que se refiere aquí el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 10. Si usted le niega voluntariamente o peca voluntariamente, no se refiere a ese tipo de negación. Se refiere literalmente a personas que desistían de la fe y que decían, si a los judíos ortodoxos, fariseos, no les están haciendo nada y a mí como judío cristiano sí, entonces eso los tentaba a ¿qué? A las personas que apenas estaban siendo convencidos de ser creyentes,
Es decir, me están convenciendo los hermanitos de que siga a Cristo. Me están convenciendo los hermanitos de que yo soy un hijo de Dios en Cristo Jesús. Me están convenciendo, aún tengo dudas. Pero veo la persecución y ¿qué voy a hacer? Negar a Jesucristo. Lo que quiere decir que muchos negaron a Jesucristo sin haber tenido la firme convicción de que eran hijos de Dios. ¿Entendemos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el autor de los Hebreos dice en una parte, se la voy a leer. Se la voy a leer para que le quede clara. Porque yo sé que no es tan fácil. No es tan fácil entender el libro a los Hebreos. Y se malinterpreta cuando no lo entendemos. Mire, ahí les va. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Por eso queda la duda si todos los creyentes que se reunían junto con los hebreos de la diáspora, dispersados por diferentes provincias greco-romanas, había la duda si realmente todos eran hijos de Dios. ¿Entiende? Había cierta reserva por parte del autor. ¿Ya? Hebreos 4:1. Temamos pues no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, entrar a Cristo Jesús, pertenecer y estar en Cristo Jesús. ¿Saben que Él es nuestro reposo, sí o no? ¿Sí? Bueno. No sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿qué significa? Que no habían entrado. ¿Ya? Y segundo dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque veían al hermanito. Este filigonio ni se congrega, ni lo ven que ora, ni nada, ni participa. Este filigonio, si lo llegan a agarrar la persecución de Nerón, a este filigonio lo van a hacer que niegue a Jesucristo. ¿Entendemos? Por eso dice el autor a los Hebreos, alguno de nosotros parece no haberlo, o parezca no haberlo alcanzado. No haber entrado en quién? En Cristo, que es nuestro reposo. Está hablando de salvación. ¿Sí? Está hablando de hijo de Dios. Ok, regresando entonces, Hebreos capítulo 10. Versículo 36. Estamos entendiendo que sí. En el 35 dice, no pierdan pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Estamos entendiendo que habla de galardones, ¿verdad? ¿Sí? No pierdan vuestra confianza. ¿Dónde van a perder la confianza? Cuando los agarre el gobierno romano y los quiera hacer que nieguen a Cristo. ¿Ya? Porque os es necesaria la paciencia, versículo 36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan ¿qué? La promesa. Pero más adelante en el capítulo 11 a los Hebreos les dice, todos estos héroes de la fe vieron de lejos, pero ¿qué creen? No alcanzaron lo prometido. ¿Estamos de acuerdo que eso dice el autor de los Hebreos? Ahorita no voy para allá, pues solamente le estoy diciendo. Ellos desearon tener esa ciudadanía celestial, pero no lo obtuvieron en su tiempo. No lo obtuvieron, lo vieron de lejos, dice. No lo obtuvieron. Entonces aquí, ¿por qué les dice? Habiendo hecho la voluntad, obtengan la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que hizo Dios a Abraham y el juramento, ¿recuerdan? Esas dos cosas iban a crear una firme ancla en su alma para cuando viniera la persecución ellos no negaran al Señor. En el sentido de no negarlo con los labios, en el sentido de decir, pues ¿para qué sigo ese Cristo? Yo creo que ni es hijo, ni fue el hijo de Dios, ni vino a pagar el precio por mí, y murió en vano en esa cruz, y de su sangre fue en vano. Aún podemos decir una persona que está tratando de convencerse de la fe en Jesucristo, porque para un judío no era sencillo creer en Jesucristo, ¿sabía? Óyame, estos hebreos, si hubieran estado firmes en su fe, ¿por qué sacrificaban animales? Estos hebreos, a los que se les escribió el libro, sacrificaban animalitos. Por eso les hacen una comparativa en el capítulo 9 a los hebreos, de que hay una comparativa de los sacrificios basados en la ley y el sacrificio de Jesucristo como único y suficiente.
¿Por qué? Porque ellos sacrificaban animales. ¿Entendemos? Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan ¿qué? La promesa de ¿qué? De entrar en Cristo Jesús. La promesa de entrar en su reposo. La promesa de estar en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa paciencia? Pues constancia también. La palabra paciencia se traduce como constancia. Es necesaria la constancia. ¿Cuál constancia? Haber estado y metido en el sentido de creer en Jesucristo realmente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la promesa? Entrar en Cristo y estar en Cristo. Esa era la promesa, de entrar en su reposo. Versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, no pierdan su confianza, no pierdan la fe, no pierdan esa plena convicción de que hay una vida más allá de esta vida, una vida eterna en la cual ya aportan. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús va a venir. Está hablando de una segunda venida, ¿no? El que ha de venir vendrá, ¿sí? ¿Y qué cree? Esos padecimientos temporales, esa persecución, esa que estaban quemando cristianos, los estaban crucificando, los estaban echando a los perros rabiosos, eso es temporal, les estaba diciendo el autor a los Hebreos. Pero dice el 38, mas el justo vivirá por fe. ¿Sí? Y si retrocediere, ¿qué significa retroceder? Llegar otra vez a lo que ellos estaban haciendo, sacrificar corderos para esas obras de arrepentimiento. Uno, ¿retroceder en qué? En regresar a la ley de Moisés. ¿Retroceder en qué? En tener a Moisés en más alta estima que a Jesucristo. ¿Retroceder en qué? En darle más importancia a los ángeles que a Cristo. ¿Retroceder en qué? En tener al reposo de Dios más importante que Cristo, que es nuestro reposo. Eso es retroceder, ¿verdad? Pero ¿qué dice? No le va a agradar a qué? A mi alma, porque no es agradable. No hay un incremento de Cristo, hay un retroceso en su alma. ¿Sabía? Un creyente que realmente nació de nuevo y regresa a la ley, retrocede el alma. Por eso yo entiendo personas que regresan a guardar la ley. No los entiendo. Pero dice el 39, si usted retrocede no le va a agradar a su alma. ¿Sabía? ¿Pero qué cree? Le dice a los hebreos, ¿qué les dice? Pero nosotros no somos de esos que retroceden. O sea, los está incluyendo en quiénes. En aquel que realmente es un hijo de Dios, aunque lo lleven a ese tribunal para ejecutarlo, no va a retroceder su fe en Jesucristo. No va a decir lo niego, no va a decir dejo de creer en ese Cristo. Él no va a decir. Y más cuando nunca creyó. Si lo llevan al tribunal y nunca creyó, ¿qué cree? Porque Él les está dando una seguridad. Porque a algunos parecía que no habían alcanzado la salvación. Y ahora les da una seguridad, ¿para qué? Para que nazcan de nuevo y cuando sea la persecución no nieguen al Cristo eterno. ¿Sí entendemos? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Preservar el alma. ¿Entendemos? Entonces, en lo personal yo se lo digo, yo creo que eran los dos tipos de público judío dispersado. Los que eran creyentes y los que eran simpatizantes y apenas estaban recibiendo el conocimiento de la verdad. Apenas estaban conociendo a Jesucristo. Para mí en lo personal eran los dos tipos de públicos. Por las razones que les estoy leyendo ahorita. ¿Entendemos? No todos ya participaban de la vida eterna. No todos tenían la salvación eterna. No todos eran nacidos de nuevo. ¿Sí entendemos? Pero el nacido de nuevo que... bueno, otra vez, más el justo vivirá por la fe. Si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué significa retroceder? Bueno, regresar a la ley. Regresar a los viejos rudimentos que apuntaban a Cristo, a las sombras, tipos y figuras. Ahora yo le preguntaría, una persona que regresa a la ley, nacido de nuevo, ¿será una persona que se nos va a perder eternamente en un infierno? Si es así, entonces Santiago ya está quemándose ya en las llamas
el apóstol Santiago, bueno, el hermano del Señor, pues. Santiago fue salvo hasta los últimos días de su vida, pero ¿qué cree? Todavía cree en el sacrificio de animales. Si usted lo lee por ahí en los últimos capítulos de los Hechos, en el 21, 22, 23, por ahí. Todavía él estaba de acuerdo en que judíos que habían creído en Jesucristo guardaran la ley, aparte de creer en Jesucristo. Que se le llamaba el público judío o judaizantes. Israelitas que creían en Jesucristo y creían que tenían que guardar la ley como una norma de conducta. Israelitas que creían en Jesucristo pero que tenían que guardar la ley para, inclusive para ser salvos. Sabía que había ese público también en la iglesia primitiva. Imagínense, si había judíos, según Hechos capítulo 15, judíos que creyeron en Jesucristo pero creían ellos que tenían que guardar la ley para ser salvos, imagínense una persecución. Muchos de ellos a lo mejor ni siquiera habían nacido de nuevo, porque creyeron en Jesucristo, pero y seguían guardando la ley, es porque a lo mejor no están plenamente convencidos de lo que había sucedido. Y no estoy juzgando el corazón de ellos, ¿no? Porque nunca vamos a saber el corazón de las personas, ¿sabes? Yo nunca voy a saber quién es salvo y quién no es salvo. Nunca vamos a saber eso. No vamos a saber. Pero sí hay algo que hay algo que nos, como se dice, algo que puede medir eso, los frutos. ¿Sí? Pero ¿cuántos saben que alguien que no ha renovado el alma no va a producir frutos? ¿Sí me entiende? Son hijos de Dios, pero no producen frutos porque no han renovado el entendimiento. Cristo no ha sido formado. Y no hay frutos. En otras palabras, se me salen el signo de interrogación, el porciento, el signo de gato se me sale de vez en cuando por la boca, algo así, ¿no? Imagínense a alguien cuando se le atraviesa ahí en un tráfico tremendo como el que tuvimos hoy, y que alguien se la miente y otra vez el hermano se la vuelve a mentar. Pues, y alguien dijera, no, ese hermano no es salvo, porque por su fruto los conoceré. Sí, pero entendamos, no ha sido formado Cristo todavía. O le falta mucho proceso de formación de Cristo, ¿sí? O sea, todas se nos pueden salir sapos y culeras de vez en cuando. ¿Me entienden? Claro que no es una justificante para que nos salgan sapos y culebras. Y al rato que no digan por internet que el pastor Sergio Soto está diciendo que se les salgan sapos y culebras, que acá no pasa nada. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nos hace falta más formación de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Más formación de Cristo, ok. Entonces, pero nosotros no somos de los que retroceden. Si usted nació de nuevo, ¿qué cree? Es lo que está diciéndolo todos los hebreos, Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Imposible. Uno que nació de nuevo no puede retroceder para perdición. Uno que nació de nuevo. O sea, podrá guardar la ley. ¿Y qué? ¿Se va a perder eternamente? No, nosotros no somos de esos. O sea, alguien de los hermanos en Cristo que se fue a guardar la ley y nació de nuevo, ¿ya se nos va a ir al infierno? No. Sigue creyendo en Jesucristo y nació de nuevo, pero tiene la mente perturbada con la ley de Moisés y se le está embotando el entendimiento. Nada más eso. En otras palabras, se nos va a ir al más allá todo tontito de la mente. ¿Entendés? Digo, hay una traducción que habla, se ve que hay una traducción que dice, la Biblia en lenguaje sencillo, léala. Y utiliza mucho la palabra tonto, tontito, son expresiones para entender que no agrada a nuestro alma y hay un retroceso en el alma, ¿sabía? Eso es retroceder. Un alma un poquito lenta, torpe, por decirlo así, porque se embota el entendimiento con la ley de Moisés. ¿Ya sabía eso o no? Lea la segunda carta a los Corintios capítulo 3, se embota el entendimiento. Hay una torpeza mental como en los casos de esos hebreos. En Hebreos capítulo 5, versículo 11, 12, ahí dice que ellos eran lentos, estaban torpes en el entendimiento de Cristo. ¿Ya entendemos eso? No es mala palabra, sí es mala palabra decir que están torpes, medios tontitos, así con poco que no entienden el nuevo pacto, la palabra de justicia, gracia, no se entiende. Ahora, todos venimos de ese tiempo. O sea, todos tenemos un grado de poquito de tontitos, ¿me entiendes? Algo así, ¿no? Incluyéndome. Porque me incluyo, porque nos hace falta más formación, entendamos. ¿Sí me entiende?
O sea, mayor formación de Cristo, menos grado de torpeza. En nosotros, torpeza mental, ¿no? No estamos hablando de nada, nada de grosería ni nada de eso, ¿no? Entonces entendemos, versículo 39, si usted nació de nuevo, dice el autor de los Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Imposible que usted retroceda para perdición. Siendo hijo de Dios no va a retroceder para perdición. Inclusive lo llevan a ese tribunal. Podrá negarlo a lo mejor con sus palabras, podrá haberse librado de la muerte, haberlo negado con sus palabras, pero si no lo negó con su corazón, usted permanece la vida eterna en usted. Pero qué mala onda que neguemos a Cristo, ¿no? Digo, ellos estaban en una circunstancia complicada, o la vida o Cristo, así, o la vida o Cristo. O sea, Cristo o mueres. ¿Crees en Cristo? Mueres. ¿No crees en Cristo? Salvo. Está fuerte eso, ¿no? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Imposible que usted tenga una perdición eterna, sino de los que tienen fe para preservar ¿qué? ¿De qué se trataba entonces? ¿Preservar qué? El alma, ¿ya? No preservar el espíritu, preservar el alma, porque ¿qué era lo que los traicionaba a ellos? Oye, me están queriendo matar, o sí niego, chullito. Pero no fueron de los bienaventurados, que por causa de mi nombre, ¿qué? Sean vituperados. O sea, ellos no aguantaron hasta ese momento. ¿Y qué va a pasar? Menos galardones. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Entendemos esa parte? Bueno, regresando a Hebreos capítulo 3. Superior a Moisés, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote nuestra profesión. ¿Entendemos ahora? Bueno. ¿Ya entendemos esa parte? El sumo sacerdote de nuestra profesión o lo que nosotros profesamos de fe. Nosotros entendemos de fe, creemos, hablamos en fe, ¿no? El cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí ya es una comparativa del Hijo con Moisés. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué le dice que mayor es Cristo que Moisés? Mayor es el Hijo que Moisés. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían en mayor alta estima a Moisés, porque guardaban lo que Moisés había dicho a través de la ley, guardaban los preceptos de la ley de Moisés, mayor que Cristo. Para ellos era mayor Moisés que Cristo. Por eso, ¿cuánto mayor gloria que Moisés es Jesucristo? ¿Cuánto mayor gloria? Es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Entiende? ¿Quién construyó la iglesia de Cristo? El mismo Cristo. Él es el que edifica la casa, ¿sabía? A través de muchos ministros. O sobreedifica la casa. Hebreos 3:4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6, pero Cristo como hijo, ¿sobre qué? Sobre su casa, la cual casa somos ¿quién? Esto, mi hermano, le da una firme ancla, una seguridad, que nosotros somos las casas donde Dios habita, donde Él vive y donde Él se manifiesta a esta humanidad. ¿Entendemos? Que Pablo le llamó templos del Espíritu Santo, pero el autor de los Hebreos dice, somos la casa de Dios. ¿Para qué les dice eso? Para que realmente entiendan el nuevo nacimiento, entiendan o sepan si realmente nacieron de nuevo. Si nacieron de nuevo, entonces ustedes no son de los que retroceden para la perdición. Ustedes ya son hijos de Dios. En otras palabras, aunque los lleven al tribunal,
no retrocede su alma para perdición. Pero sí su alma estaba retrocediendo por causa de qué. No nada más de la persecución y que lo llevan ante el tribunal, sino a causa de que estaban en el sacrificio de animales y guardando la ley de Moisés. Entonces, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué dice si retenemos firme hasta el fin? No es un requisito que retengas ¿cómo le puedo decir? No es un requisito para que sea casa de Dios usted que retenga firme su confianza hasta el fin. En otras palabras, no es un requisito que aunque lo vean en un tribunal y aunque de labios pueda negar al Señor, pero si lo sigue creyendo en su corazón, no es un requisito que se mantenga firme al final en ese sentido. ¿Sabía? ¿Qué es lo que sí, dónde sí puede negar a Cristo? En su corazón, porque nunca creyó. Si su alma le dice que Cristo no es suficiente para salvación, a lo mejor nunca nació de nuevo. ¿Sí? Pero Cristo como hijo sobre su casa, Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, Ok. Ese tipo de expresiones del autor a los hebreos va en el sentido de cualquier negativa o negar a Cristo ante un tribunal. Pero nunca íbamos a dejar de ser la casa de Dios, ¿sabía? Nunca dejamos de ser la casa de Dios. Nunca dejamos de ser la casa de Dios por nuestras o las malas obras que podamos nosotros realizar. En la Biblia castellano antiguo dice: pero Cristo como hijo de Dios tiene plena autoridad sobre su propia casa, la cual somos nosotros los creyentes si mantenemos con firmeza nuestra confianza y nos gloriamos en nuestra esperanza. Hay otra traducción que dice: déjeme ver otra traducción aquí, ahorita le digo. Hay una traducción que dice: y nosotros somos parte de ese pueblo, lenguaje sencillo, si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Esto habla de una salvación futura, pero obviamente que ya estas personas eran salvos. Salvación futura en aquel que ha creído es que pues partir de la tierra, aunque la salvación no es eso literalmente. La salvación es la vida de Cristo impartida en nosotros, así es sencillo. ¿Quién podrá separarnos de esa vida que nos fue impartida? Absolutamente nada, excepto que alguien deje de creer, lo cual es imposible. Por lo menos en la Biblia no encontramos casos de personas que dejaron de creer, que creyeron en Cristo, nacieron de nuevo y que hayan dejado de creer. Y algunos casos que aparecen en la Biblia es porque nunca creyeron. ¿Sí me entendemos? O sea, si negaban a Cristo ante un tribunal era porque estaban tentados a dejar la fe en la que ellos estaban apenas queriendo profesar o queriendo creer en Jesucristo. ¿Por qué digo queriendo creer? Porque realmente sacrificas animales y crees en Jesucristo. ¿Qué significa sacrificar animales y creer en Jesucristo? ¿Qué significa? Estás deambulando entre dos pensamientos: ley y gracia. ¿Entendemos? Y alguien que se encuentra deambulando entre dos pensamientos
la verdad es que complicadísimo. Si yo hubiera vivido en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, hubiera sido difícil y complicadísimo poder entender quién era salvo y quién no era salvo. O sea, la drasticidad del apóstol Pablo en que con respecto a los Gálatas, podemos decir que los Gálatas estaban queriendo guardar la ley de Moisés. Ahora, los Gálatas no fueron salvos porque regresaron a la ley, o algunos Gálatas están regresando a guardar la ley de Moisés. Dejaron la salvación en Cristo Jesús porque guardaron la ley. O sea, simple y sencillamente no. En el primer siglo hubo personas que creían en Jesucristo y guardaron la ley, sacrificaban animales, y sin embargo su salvación, ¿qué cree? Permanece firme. ¿Por qué? Porque era una costumbre de guardar la ley. Pero nunca Santiago, los últimos días de su vida, cuando creo que estaba siendo apedreado, no sé si lo subieron a un pináculo de un lugar, lo aventaron de ahí, quedó vivo y lo terminaron de apedrear para poder matarlo, y él exclamó en Jesucristo como el Hijo de Dios hasta los últimos días de su vida. Pero ¿qué crees? Sacrificaba animales y guardaba la ley. Por eso les digo, no podemos decir que no, o será muy difícil agarrar un hebreo del primer siglo. Imagínense, ¿crees en Jesucristo, Filigonio? Pues sí. ¿De qué tribu eres? De la tribu de Benjamín. ¿Y por qué estás matando a ese corderito, por favor, para expiar tu pecado? ¿Por qué estás sacrificando ese cordero? Si Cristo y el único sacrificio que existe y existió es la única sangre que se derramó del Cordero de Dios, Jesucristo. Y el Filigonio sacrificando un animalito para que se expiaran sus pecados. Entonces, ¿usted qué puede decir? Ah, caray, entonces el Filigonio no es salvo. Usted pudiera pensar, humanamente hablando. ¿Pero qué cree? Gran parte de los que sacrificaban animales creían en Jesucristo y eran salvos. Están siendo añadidos al cuerpo de Cristo. Esa es la historia de la iglesia primitiva, sencillo. No podemos decir, no, pues ya son las 9, ya se nos fue el tiempo. En conclusión, no podemos decir y no tenemos la autoridad en ninguna manera para condenar a alguien y decir, esta persona ya no es salvo, o esta persona perdió su salvación, o esta persona nunca creyó. Imposible. Porque si nos remitimos a la iglesia primitiva judía del primer siglo, podíamos decir, ni uno fue salvo, porque creían en Jesucristo, sacrifican animales para esas obras de arrepentimiento. Entonces, ¿nadie fue salvo entonces? La pregunta es, ¿nadie fue salvo? ¿Usted qué cree? Dice que millares se convertían de judíos, pero ¿qué cree? Seguían sacrificando animales. Por lo menos hasta el año 70, ¿no? Hasta el año 70. Entonces no podemos nosotros, ni tenemos autoridad para decir, esos judíos porque no tenían a Jesucristo como el todo, como la vida, si no tenían a Jesucristo como el todo y sacrifican animales para todavía ir a arrepentirse y imponer las manos sobre esos corderitos declarando sus pecados, entonces esos judíos no fueron salvos. No podemos decir eso. No tenemos autoridad nosotros como iglesia gentil de decir que no fueron salvos porque todavía combinaban ley, gracia con ley. ¿Entendemos? No podemos juzgar que Santiago se fue al infierno porque Santiago todavía sacrificaba animales y autorizaba para que los judíos guardaran la ley. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no era por lo que ellos hacían, sino era por la obra perfecta de Cristo en la cruz. El sacrificio perfecto de Cristo, su obra redentora fue más que suficiente para que alguien, si llegara a creer, obtenga la vida eterna en la tierra, que es la impartición de la vida de Cristo en nosotros, el Cristo eterno habitando en nosotros. Ahora, independientemente de lo que haga el Filigonio, ¿eso podía quitarle acaso la salvación a alguien que sacrificaba animales en el primer siglo? ¿Usted sería capaz de juzgar a los judíos del primer siglo y decir, esos no fueron salvos porque todavía guardaban la ley? ¿Seremos capaces de hacer eso? No. De esa manera Dios trató a la iglesia del primer siglo. ¿Ok? Y como les digo, hay bastante que analizar en todo este libro de los Hebreos. Por eso no es tan sencillo decir, llego a decir que estos perdieron la salvación por esto, pero es que debemos de entender la ideología de ellos. Debemos entender la manera de creer de ellos, que era Cristo más la ley. Póngase, pedimosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por este entendimiento, este conocimiento, que creemos que si tú, Cristo, eres superior a todo, superior a los ángeles,
superior a Moisés como persona, que lo idolatraban y lo tenían en alta estima los judíos del primer siglo, aún creemos que en tu gran misericordia y por tu gracia ellos también recibieron esa vida eterna impartida en ellos. Por ello, Señor, no somos nadie para juzgarles el tiempo que estaban pasando y el tiempo que estaban viviendo. Gracias te damos porque nos das a entender acerca de esta carta, Señor, que no es tan sencillo entenderla, pero tú nos das esa iluminación para poder comprenderla, Señor, y entender la situación que ellos estaban pasando y cómo el autor les quería dar una firmeza y una seguridad de salvación. Más que una condena, más que condenarlos, quería asegurarles una vida eterna. E incluso independientemente de que aún quisieran ellos guardar la ley y regresar a esas obras de arrepentimiento, esas obras muertas, porque esas obras ya no tenían ningún efecto en ellos. Era la única sangre perfecta que se derramó, la de Cristo Jesús, y de ahí en fuera no existe otra sangre que pueda efectuar la redención que se efectuó en Cristo Jesús. Solamente Él, el autor de la vida. Gracias te damos, Señor, por ese conocimiento que nos impartes el día de hoy. Pero más que nada creemos que cuando vemos a Cristo superior a la palabra del antiguo pacto, superior a los ángeles, superior a Moisés, podemos entender que eso puede traer y trae una firme ancla en nuestra alma, una seguridad y una plena convicción, Señor, de quiénes somos y en quién estamos. Gracias te damos por todo lo que has hecho por nosotros en el consumado, por la vida que impartiste, por la posición que nos diste en lugares celestiales, por estar completos en ti, Señor. Pero sabemos que nuestra alma necesita de ese alimento sólido que eres tú, Cristo, para que sea transformada y tú seas formado en nosotros, Señor. Y hay una conformación a tu imagen para poder expresarte a ti, y tú te expreses y uses nuestra vida como unos vasos útiles aquí en la tierra, por lo cual puedas expresar tu vida maravillosa, esta humanidad que te necesita, Señor. Nos disponemos a hacer esos vasos, nos disponemos a todo ello, maravilloso Cristo, y te damos gracias. Gracias por tu vida, gracias por todo, incluso todo aquello que es añadido por causa de tu propósito eterno. Gracias por ser colaboradores de tu propósito aquí en la tierra para que tu reino se extienda. Lo creemos en Cristo Jesús. Gracias te damos por todo que ya está suplido, por ser tus hijos, tu iglesia, tu esposa y tu cuerpo aquí en la tierra. Gracias, precioso Rey, en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Muy bien, pues saludamos a los que estuvieron conectados, Paulina también, Moreno que estuvo ahí, Anando, al pastor Federico. La otra vez nos estaba viendo hermano Abraham Ruiz acá de Sonora también. No pudimos ver su mensaje, pero le enviamos un abrazo también. Y todos los que estuvieron conectados, no sé quién más estuvo conectado, a veces se me complica ver sus nombres ahí. Y los que nos ven de manera diferida, la pastora Luz Marina acá de Colombia, el pastor Guido también de Colombia, que nos ven de manera diferida, les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes y esperamos haber contribuido con un granito de arena más para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Aquel que no ha creído en Jesucristo, créalo, comience usted a creer en Él, porque es el dador de la vida, y Cristo impartido en usted, esa es la vida eterna aquí en la tierra. Háblele a Él y dígale: tú eres mi Señor, mi Salvador y mi vida, Cristo Jesús. Y aquel que está enfermo, igual reciba la sanidad en su cuerpo, porque es algo, es parte de lo que también por añadidura usted puede recibir aquí en la tierra, la sanidad de nuestros cuerpos y el poder del Espíritu Santo operando a través de estos medios de comunicación en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos próximo domingo, transmisiones presencial 11 de la mañana
y transmisiones en vivo a partir de las 11:40 de la mañana. Bendecidos en Cristo, un abrazo, gracia y paz.